del libro de Éxodo se asemejan a nuestra vida y están conectados con nuestra vida. Entonces, como les dije, vamos a estudiar hoy Éxodo capítulo 7, del versículo 14 en adelante. Hace 8 días empezamos el capítulo 7 del libro de Éxodo, pero entonces empezamos desde el versículo 1 hasta el versículo 13, y hoy le vamos a dar continuación a ese mensaje. Recordemos en donde habíamos quedado, vamos a ir como ajustándonos a donde habíamos quedado para entender la línea. Aquellas personas que están conectadas hoy por primera vez y seguramente no escucharon el sermón de hace 8 días, pues la idea es que tengamos en este momentico como un pequeño recorderis para poder conectarnos. Entonces, básicamente la historia que nosotros estábamos leyendo hace 8 días y de la cual predicamos, tiene que ver con ese momento en el que Moisés y Aarón van delante de la presencia del faraón y le muestran esa primera maravilla donde la vara de Aarón se convierte en una serpiente, pero que Faraón también hace que sus hechiceros a través de encantamientos puedan tener también culebras, pero la serpiente, o como dice explícitamente Éxodo, la culebra de la vara de Aarón, se tragó las culebras más pequeñas. Es más o menos ese pasaje. El contexto en el que esto se desarrolla es un contexto en donde el Señor se dirige a Moisés, iniciando el capítulo 7, y le dice que se presente delante de Faraón como su embajador y que él va a colocar sus palabras en la boca de Aarón, y que además de eso, cuando el Señor se dirige a Aarón, le dice específicamente que él está determinado en liberar a su pueblo. Entonces, el punto número 1 de la predicación de hace 8 días era la determinación de Dios por liberar a su pueblo. Y llegamos a la conclusión de que Dios está determinado en sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, que cuando nosotros lo entendemos desde un puente hermenéutico a la actualidad, comprendemos que el Señor está totalmente determinado en liberar a su pueblo de toda cadena de pecado. Y entonces continuamos analizando el texto y llegamos por allí al segundo punto de la prédica, la cual llamamos la demostración. Además de Dios estar determinado, el Señor demostró su poder a través de obras sobrenaturales como esa que acabamos de mencionar, de una vara convirtiéndose en culebra, para demostrarle así a Faraón que a pesar de su obstinación, a pesar de su terquedad, el Señor está dispuesto a liberar a su pueblo determinadamente, y lo está demostrando con obras sobrenaturales para así evidenciar su superioridad. Recordemos que Faraón tenía la idea de que él era Dios, de que él era un Dios para Egipto y era venerado como Dios, y él mismo estaba montado en ese pedestal de que él era un Dios. Y Dios, a través, nuestro Señor Jehová, el Dios de la Biblia, a través de todos estos acontecimientos milagrosos, le está diciendo a Faraón: tú eres un simple mortal y yo estoy por encima de ti. Sin embargo, a través de toda la historia seguimos viendo a un Faraón obstinado, y quizá también esa obstinación tiene que ver con la mano y la voluntad de Dios, que endurece su corazón para así mostrar su obra maravillosa y su juicio, y dejar un precedente de que Él es un Dios grande y que su pueblo es su hijo, y que Él va siempre a tener cuidado de Él, y que cualquiera que se meta con su pueblo se mete directamente con Él. Entonces, vimos esos dos puntos. Vimos a un Dios determinado en liberar su pueblo, y a un Dios que está demostrándole a un hombre obstinado y a un hombre terco que Él es superior. ¿Qué más entonces pudimos concluir la semana pasada? Llegamos a la conclusión de que Faraón no solamente es una tipología del pecado y de Satanás, o Egipto del pecado, del dominio del pecado, y de Faraón de Satanás, sino que de alguna otra forma Faraón también tipifica esa naturaleza humana que siempre está en hostilidad hacia Dios, y que siempre se está manifestando de una manera brusca hacia Dios, y que siempre quiere combatir con Dios, y que siempre quiere poner sus ídolos en el corazón delante de Dios, por encima de Dios, perdón, y que quiere retar a Dios diciendo: yo soy mi propio Dios, esto es mi Dios, el dinero es mi Dios, mi familia es mi Dios, mis hijos son mi Dios. Y hace la pregunta que Dios
que Faraón, y muchas personas hacen la pregunta que Faraón hace a Moisés respecto a Dios, de una manera déspota, de una manera arrogante. ¿Y quién es Jehová? ¿Y quién es ese Dios tuyo? Y para que yo deje ir el pueblo. Y en ese sentido, Faraón también tipifica a las personas, a los seres humanos, porque muchas veces nosotros, defendiendo nuestros ideales idolátricos, por decirlo de alguna manera, nuestros pensamientos egolátricos, nosotros le decimos a Dios: ¿y quién eres tú? O le decimos a quien nos habla de Dios: ¿y quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos puntos porque es la continuación de la predicación. La predicación de hoy es la continuación de eso. Entonces vimos hace 8 días la determinación desde el versículo 1 al versículo 6 y la demostración desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Hoy vamos a hablar entonces de lo que el Señor reveló de Él y de su pueblo en la palabra a partir del versículo 14 hasta el versículo 24 de Éxodo capítulo 7. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice: entonces dijo Moisés, el corazón de Faraón está, entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón y he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, versículo 17: en esto conoceréis que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención, y no dio atención tampoco a esto. Versículo 24. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. ¿Qué tal si oramos para que esta palabra llegue a nuestro corazón y que el Señor nos hable hoy? Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, creemos que tú hoy vas a hablar a lo más profundo de nuestro ser. Señor, oro por todas las personas que están conectadas en este momento a través de Zoom, los que están viéndonos, Señor, a través de Facebook y los que están a través de Instagram, Señor. Oramos por ellos, Señor. También los que van a ver esta predicación en unos próximos minutos a través de YouTube. Oramos también por ellos, Dios Todopoderoso. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que derrames de tu presencia, Señor. Y que esta palabra colme hasta lo más profundo de nuestro corazón, de tu sabiduría, Señor, y de tus dichos, Señor, porque queremos conocer tus dichos para conocer tu voluntad y así ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este proceso y pon tu gracia sobre nosotros para ser direccionados, maravilloso Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a continuar con la prédica que tiene por título Un Dios Superior. Esta es la segunda parte de esa prédica. Los dos primeros puntos era la determinación y
la demostración. Hoy vamos a hablar de la devastación. Punto número 3 de esta predicación, la devastación. Desde el versículo 14 al versículo 21 encontramos una escena que es totalmente devastadora para la historia de Egipto. El versículo 14 nos menciona una vez más la dureza del corazón de Faraón. Cuando nosotros empezamos a leer el versículo 14, nos encontramos la siguiente expresión: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Son las palabras que el Señor le dice a Moisés. Le dice: Faraón sigue obstinado y terco. Este hombre está totalmente resuelto a batallar conmigo. Es lo que el Señor está diciendo de alguna otra forma a Moisés. Y es lo que nosotros hoy entendemos al leer este pasaje. Este hombre está totalmente ensimismado, dispuesto a batallar contra Dios. ¿Por qué razón? Porque Faraón se cree un dios egipcio y él también está determinado. Él está determinado en mostrar que él es superior al Dios de la Biblia. Él está determinado, pero su determinación es nociva, es dañina. Su determinación es incluso una determinación insensata. Carece de fundamento pelear contra el Dios Todopoderoso, pero la razón es porque él está tan poseído de alguna otra manera, por decirlo así, está tan poseído por su humanidad, está tan poseído por sus deseos egoístas que él se cree superior a Dios. Y Dios ha manifestado, como lo leímos o como lo expliqué hace unos minutos atrás, Dios ha manifestado que Él tiene una santa determinación por liberar a su pueblo. Pero este hombre, vuelvo y repito, ególatra, se ha levantado como una señal de rebeldía y obstrucción a la obra de Dios. Eso es lo que está haciendo Faraón. Dios tiene una obra, tiene un plan y él se ha querido levantar para obstruirla totalmente. Pero yo hago una pregunta: ¿será posible que un simple mortal pueda ser obstáculo para Dios? Y usted que me escucha y yo sabemos que no es posible. Sin embargo, mientras nosotros vivimos nuestras vidas, nos encontramos con personas que, aunque de boca digan que no es posible ser obstáculo para Dios, parecieran que vivieran con la misma obstinación de Faraón de ser obstáculo a la obra del Señor. Y no solamente hablemos de personas que conocemos, hablemos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros estamos obstinados en revelarnos al plan perfecto de Dios? Y nos hemos vuelto tercos y cabeciduros y hemos determinado de una manera nociva ir en contra de la voluntad del Señor. La historia nos muestra múltiples hombres y múltiples movimientos que han querido eliminar a la iglesia, que han querido eliminar las escrituras, que han asesinado misioneros, han torturado hombres y mujeres de Dios, y no solamente eso, los han asesinado. A estos hombres que torturan también los asesinan. Y aunque la situación se vea difícil y aunque realmente estas historias no son buenas para escuchar, nos duele el corazón saber que asesinan a personas por predicar la palabra del Señor y que han intentado quemar Biblias y tratados teológicos y cosas como esas, y eso nos duele. Es imposible. Es imposible para el hombre exterminar lo que Dios ha determinado mantener. Y Dios determinó mantener a su pueblo, y Dios determinó mantener la palabra, y Dios determinó mantener a estos misioneros, a estas personas que van y hacen pueblo de Dios a través de la predicación del evangelio. Así que cualquier hombre o movimiento que se quieran levantar sigue siendo una representación de Faraón obstinado y cabeciduro, pero que a la larga será destruido por el Señor. Faraón es un ejemplo de esos hombres y movimientos que se creen superiores a Dios. Y vuelvo y digo lo mismo que dije hace unos minutos. Faraón tipifica esa naturaleza humana que es hostil hacia Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender al leer este texto. Este texto es real. La historia de Éxodo no es una historia ficticia. Hay algunos movimientos de escuelas bíblicas que han pensado que el Éxodo fue una historia que se escribió después, por allá en los tiempos del rey Josías y cosas como esas, para animar al pueblo a tener una visión fuerte de quién es su Dios y caminar bajo los preceptos del libro de Deuteronomio. Pero la verdad es que el Éxodo sí sucedió. Hay evidencia histórica, hay evidencia historiográfica, hay evidencia arqueológica de que el Éxodo fue una historia real. Entonces,
es verdad que esto sucedió. Es verdad que Faraón puso su corazón como una piedra, pero también es verdad que Dios tuvo dentro de su soberanía que ver con la dureza del corazón de Faraón. Y ya lo hemos tratado y lo hemos explicado en predicaciones anteriores. Pero todo esto nos está dando una lección que se conecta con la realidad de nosotros hoy en día. Ahora escuche esto. Muchas veces nuestra carne parece creerse. Muchas veces nuestra carne parece creerse nuestro Dios y se revela fuertemente contra lo que Dios está haciendo en nosotros. Muchas veces la carne se revela contra ese plan de Dios que el Señor ha determinado para nosotros. Y entonces nuestra propia carne quiere eliminar la palabra de Dios que ha sido plantada en nuestro corazón. Quiere eliminar nuestra fe, pero también quiere exterminar los hombres de Dios que ya somos por la gracia y la misericordia de Dios derramada a través de la cruz del Calvario. Y no estoy hablando de un faraón como tal, no estoy hablando del presidente de una república, no estoy hablando del rey de una nación, estoy diciendo nuestra propia carne se levanta a veces con esas ínfulas de faraón para querer exterminar la palabra de Dios y eliminar la fe y seguirnos esclavizando al pecado. Ahora, si miramos hacia el mundo, vemos gente realmente enemistada con Dios. La gente está enemistada con Dios. Yo he sido enemigo de Dios. Usted que me escucha ha sido o es enemigo de Dios. Y entonces desprecian a Dios, se burlan de Dios, se burlan de su palabra, se burlan de la iglesia. Y esto realmente es el producto de la egolatría que hay en los corazones de los seres humanos. Esto es el producto, la evidencia de esa naturaleza caída que hay en nosotros. Pero ¿saben algo? Dios sigue con su plan. Y el plan, como lo decíamos en el punto 1 de esta predicación, Dios está determinado en cumplir ese plan. Porque Él lo prometió y Él no falla a su palabra. Y es allí donde empieza la devastación de Egipto, como señal de la grandeza y el dominio de Dios en la Biblia. Es allí cuando nosotros empezamos a ver a ese Dios grande y determinado. Y entonces también vemos este personaje obstinado y terco queriendo destruir el plan de Dios. Pero entonces Dios dice, ya te demostré que soy superior, pero sigues con esa terquedad, ahora voy a traer devastación. Y el versículo 15 al 18, y lo vamos a leer, encontramos esas escenas. Dice, ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová, Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Versículo 17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Versículo 18. Y los peces que hay en el río morirán. Y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Hasta ahí era una advertencia. Hasta ahí era una advertencia. O era un aviso mejor. Se le estaba diciendo lo que Dios iba a hacer. Moisés se estaba presentando delante de Faraón y le estaba diciendo qué iba a hacer. Ahora, ¿por qué afectar el río Nilo? Ahora, necesitamos entender por qué el río Nilo aparece ahí y es tan devastador, esa plaga es tan devastadora para el pueblo de Egipto. Pues el río Nilo es el río más extenso del planeta, incluso más extenso que el río Amazonas. Y siempre ha sido un símbolo de la vida y la prosperidad de Egipto. Así que para los egipcios el Nilo no solamente era su fuente de alimento, su fuente de prosperidad, sino que era un Dios para ellos. Los egipcios veneraban el río Nilo. El río Nilo les proveía de todo lo que ellos necesitaban para subsistir. Y entonces Dios está atacando a través de este aviso a otro Dios más del panteón egipcio, por decirlo de alguna manera. Está dando una guerra directa a Faraón, quien se cree el Dios de Egipto, pero también ahorita va a empezar a afectar a otras de sus deidades, falsas deidades.
El faraón, según algunos historiadores, al parecer, iba todos los días al río para hacer unos rituales de conexión entre su deidad y la deidad del Nilo, para agradecerle por su provisión y presentar sacrificios y cosas como esas. Y justamente es en ese momento cuando faraón va allá al Nilo, cuando Faraón va allá a hacer sus rituales y sus cosas, porque él se cree Dios y cree que su Nilo, que el río Nilo es también Dios, es justamente allí cuando Dios se presenta y le da un mensaje a Faraón. Le da un mensaje que podemos parafrasear de la siguiente manera. El Señor le dice: ríndete ahora, o si no te lastimaré, donde más te duele a ti y le duele a tu pueblo. También podríamos decir que lo que Dios está diciendo en estos versículos es: ríndete ahora o te mostraré que el Nilo está bajo mi poder, no bajo el tuyo. Es más, el Nilo como tal no es un Dios, el Nilo está bajo mi dominio, es lo que el Señor quiere decir en este momento a través de estos versículos, de estas palabras a Faraón. Y devolvámonos al versículo 17 y hagamos fuerza en ese versículo 17. Dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. ¿Sigue sin estar convencido que yo soy superior a los ídolos? Es el mensaje que se le da a Faraón. Pero ¿será que solamente es un mensaje para Faraón? ¿Será que nosotros seguimos convencidos de que los ídolos son superiores a Dios, o necesitamos que el Señor nos sacuda para nosotros darnos cuenta que Él es superior a los ídolos? ¿Sigues creyendo que puedes seguir ignorando quién soy? En esto conoceréis que soy Jehová. ¿Puedes seguir Faraón ignorando quién es Dios? Porque recordemos cómo empieza el libro de Éxodo. Un faraón que no sabía quién era Dios. Y luego cuando este faraón muere, su sucesor, que es con quien Moisés tiene el diálogo, le dice: yo no sé quién es Jehová. ¿Y quién es Jehová? Ahorita te vas a dar cuenta realmente quién soy yo. Estoy seguro que después de esto que el Señor le está advirtiendo, no se te va a olvidar quién soy. Sería el mensaje de Dios a Faraón. Estoy seguro que después de ver todo esto que viene contra ti, tu nación, jamás se te olvidará quién soy yo. Ahora, ¿creen ustedes que esas advertencias también conectan con nosotros y con nuestra realidad? El Señor sigue haciendo estas mismas advertencias y estas mismas preguntas a quienes siguen obstinados en seguir los ídolos de su corazón, y a quienes siguen obstinados en ignorarlo y menospreciarlo. Porque hay gente que dice a boca llena: ¿y quién es Dios? Dios no existe. Pero hay otros que saben que sí, pero deciden ignorarlo. No quiero saber nada de ese Dios. No me interesa tu Dios. Sí, puede que sí existe, pero yo no quiero saber nada de ese Dios. Y hay otros que peor aún lo menosprecian. Lo tienen por poco. Disminuyen a Dios como si pudiera ser posible. Pero esa es la idea, que su falso Dios entronado en su corazón, es decir, su ego, les hace creer que pueden disminuir a Dios. Pero Dios sigue dando la advertencia, sigue advirtiendo antes de derramar su juicio. Y quizás es el mensaje para usted y para mí hoy. Escuchemos de lo que Dios nos está advirtiendo. Dios nos está advirtiendo algo hoy a través de este mensaje. Quizá ya te ha llamado, te ha mostrado su determinación. Quizá el Señor ha mostrado su poder, te ha demostrado su poder. Pero tú sigues obstinado. Tú sigues obstinado. Y entonces es allí donde el Señor va a empezar a hacer cosas que son fuertes, que llamamos juicio. Y entonces a través de esas cosas, quizá nuestros ojos van a ser puestos en Él. Y estoy más que seguro que estos primeros versículos son esa advertencia que el Señor hace para evitar la devastación. Toma en cuenta esto que te estoy diciendo. Abre tus ojos antes de que venga el juicio de Dios sobre ti. Pero imagínese la petulancia de Faraón. En medio de ese momento, él sigue tercamente decidido en batallar contra Dios.
O sea, Dios le advierte y a él le importa un carajo. Él sigue con su idea obstinada de batallar contra Dios. Y entonces viene lo que vamos a leer a continuación en el versículo 19 al versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara. Pasamos de una advertencia a una acción. Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre tus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber en él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. De nuevo encontramos allí el elemento de la vara de Aarón. La vara de Aarón demostrando el poder de Dios una vez más. Pero ahora ya no son culebritas, ya no son culebras que se comen otras culebras. Ahora estamos encontrando la evidencia de la primera plaga. La primera plaga de las que se derraman en Egipto son ahorita iniciadas por el poder de Dios a través de esa vara de autoridad que Dios había colocado en las manos de Aarón. Entonces, Dios empieza a golpear a Faraón y empieza a golpear directamente a los dioses de Egipto, producto de la imaginación de los egipcios. Se ha derramado la ira de Dios sobre quienes le consideran minúsculo e incluso inexistente. En ese momento empieza, en estos versículos que leemos del 19 al 21, empieza a derramarse la ira de Dios contra un pueblo que ha considerado a Dios minúsculo o incluso lo ha considerado inexistente. Contra un faraón que se cree Dios y que se cree superior, pero no es verdad. Nuestro Dios siempre será superior a cualquier remedio de Dios que haya por ahí con D minúscula, que se crea Dios, a cualquier ídolo. Nuestro Dios es superior. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, encontramos que hay una estrecha relación, una similitud asombrosa entre estos acontecimientos de las plagas de Egipto con los acontecimientos de los tiempos finales. ¿Por qué razón? Porque Apocalipsis nos habla de que la ira de Dios está reservada para derramarse sobre todos sus enemigos a nivel mundial. Ya no sería una obra local para Egipto o para X nación, Babilonia o las naciones donde Dios derramó su juicio en la antigüedad, sino que ahora será la ira de Dios derramada sobre toda la humanidad que le ha desechado, que se ha colocado hostil contra él. Y eso no quiere decir que Dios es un Dios malvado. No, esto quiere decir que Dios es un Dios justo. Y como Dios es justo, entonces Él va a derramar juicio sobre los hombres que se han empeñado a pelear contra Él. Los hombres que se han empeñado a creerse superiores a Él, a batallar contra Él, contra su iglesia y contra su palabra. Ahora, yo le hago una pregunta a usted que me está escuchando. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿Quiere estar del lado del pueblo, el cual Dios está determinado a liberar? ¿O quiere estar del lado de los enemigos del Señor? Dios está determinado, Dios ha demostrado su poder, pero Él también va a derramar juicio, un juicio devastador. Quizá es a través de este mensaje que Dios quiere hacer dirigir tus ojos hacia Él, con una actitud de humildad y de arrepentimiento. No lo dejes para después, aprovecha hoy. Hazlo hoy. Mira lo que dice el versículo 21. Asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. ¿Será que Faraón pensó que era una broma? Pues no era una broma. Ya Faraón se dio cuenta que Dios hablaba en serio.
Dios le dijo, voy a hacer esto en los versículos anteriores al versículo 19. Y luego en el versículo 21 vemos que evidentemente eso sucedió. Dios derramó su juicio sobre el río Nilo. ¿Pensaste que podrías reírte de Dios? ¿Pensaste que podrías burlarte o exterminar a su pueblo o burlarte de la iglesia o menospreciar la palabra de Dios? ¿Creíste que te podías burlar del mismo Dios burlándose de su inspiración y de lo que Él ha revelado a los hombres? Yo sé que los mensajes como este no son bien recibidos por las personas. Yo sé que los predicadores que hablamos del juicio de Dios no somos amados como los que hablan de otras cosas, pero es un mensaje que está en la Biblia. Nadie puede decir que es 100% bíblico e ignora el juicio de Dios sobre las naciones, sobre sus enemigos, sobre quienes son hostiles contra Él y en el futuro contra toda la humanidad que le ha desechado. Pero no nos podemos olvidar que aunque estos sermones no nos gustan, son sermones reales. ¿Por qué son sermones reales? Porque nuestro Dios es justo. Y nos gusta hablar de la justicia de Dios solamente cuando nos sentimos vulnerados o atacados por personas. Entonces decimos, Dios es justo. Y necesitamos ahí la justicia de Dios para que obre a favor de nosotros. Pero Dios sigue siendo justo incluso cuando se trata de esta justicia. Una justicia que va a ser derramada en contra de sus enemigos. Y vuelvo y le digo, así usted crea que es amigo de Dios solo porque lo trata como chévere, el chuchito, el sarquito, el amigo mío, eso no determina ser amigo de Dios. Hay que creer en Dios, hay que creer en Jesús, hay que creer en su palabra, hay que rendirnos y arrepentirnos y realmente entregar nuestra vida delante de Él. Dios no va a tolerar la impertinencia del hombre pecador. Dios va a derramar su juicio sobre los hombres. Ahora, si nosotros leemos del versículo 21 al versículo 24, encontramos lo siguiente. Dice, asimismo los peces que habían en el río murieron. Y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber. Perdón, del versículo 22 al 24 dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y el punto final de esta enseñanza lo he puesto delirio. Los 4 puntos de esta predicación los voy a recordar: determinación, demostración, devastación y delirio. ¿Y por qué se llama delirio? Empecemos por definir qué es el delirio. Actuar con delirio es actuar con insensatez y con falta de sentido común. Eso es delirar, eso es actuar con delirio. Ahora, este Dios, entre comillas, Faraón, falso Dios, sigue a pesar de lo sucedido menospreciando a Dios. Dígame si eso no es actuar con insensatez. Ahora, no solamente tiene una actitud de asombro y al mismo tiempo de miedo, pero al mismo tiempo de menosprecio, pero no un miedo porque parece ser por la reacción de los encantadores, de los hechiceros y con sus encantamientos, que pudo haberse medio asustado un poco. Pero inmediatamente sus hechiceros a través de encantamientos lograron hacer exactamente lo mismo, que es convertir agua en sangre. Y eso hizo quizá que su ego se volviera a inflar y volviera a pensar que Egipto era más poderoso que ese Dios y que podían hacer exactamente lo mismo. Es decir, no tengo peligro de este Dios es menor a mis dioses o no tiene ninguna capacidad para vencer a mis dioses. Faraón estaba delirando. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes y que yo también me la hice mientras organizaba este sermón es: ¿sigues tú delirando también? ¿Has visto la demostración del poder de Dios y sigues delirando? Es decir, sigues actuando con insensatez y con falta de sentido común. La Biblia dice, y nos parece un chiste, después de ver todo esto, que Faraón sigue mostrando falta de sentido común. Versículo 23.
se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Es decir, el Nilo se convirtió en sangre. Hay putrefacción sobre todo el río. El río hiede. El pueblo no tiene nada que beber. Y a este hombre le importa un comino lo que está pasando. Es un hombre insensato. ¿Qué nivel de insensatez la de Faraón? ¿Será que podemos decir eso de usted que me está escuchando? Que usted también tiene ese nivel de insensatez, que ha ignorado a Dios a pesar de todo lo que ha hecho por su vida, no solamente demostrando su amor, sino también trayendo juicio, y usted le sigue importando un carajo el Señor, un comino, un bledo. Una persona con todos los sentidos puestos, pues yo creo que le daría importancia a esto. Pero la realidad es que todos los seres humanos tenemos ese sentido por nuestra naturaleza caída de hostilidad. Y por eso necesitamos a un Salvador. Por eso necesitamos un camino que nos guíe, que nos encamine hacia la verdad, hacia Dios, y para que dejemos de delirar y de vivir buscando asuntos sin sentido. Y coloquemos nuestros ojos realmente en un Dios que es superior a todo, el soberano del universo. A Faraón no le importó lo que vio. Mucha gente no le importa lo que ve. Y Dios manifiesta su amor, Dios manifiesta su gloria, pero también derrama juicio y la gente sigue sin importarle. Eso es un nivel extremo de terquedad. ¿Sabe algo? Esta historia no está muy lejana de la nuestra, como lo estoy diciendo. Somos tercos por naturaleza. Somos tercos a ese llamado de Dios. Cuando hablamos del llamado de Dios, desde la teología lo vemos desde dos maneras. Dios llama al hombre de una manera interna y de una manera externa. Nos llama de una manera externa a través de la predicación del evangelio, pero también nos llama de una manera interna porque nos mueve desde adentro para que creamos y confesemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero hay personas que están obsesionadas con decirle no a Dios, obstinadas, tercas. Pero Dios sigue llamando una vez más. Y la idea de esta enseñanza es que reconozcamos la superioridad de Dios y reconozcamos lo pequeños que somos, lo frágiles que somos, que no somos ningunos dioses, que no podemos estar sentados en el trono de nuestro corazón, sino que necesitamos de Él. Jesucristo dijo, muy bien lo dijo, claro y fuerte lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, cuando nosotros identificamos qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario y todos los beneficios de la cruz del Calvario, nos encontramos con la palabra propiciación. Jesucristo al morir en la cruz del Calvario hizo propiciación delante del Padre por nosotros. Es decir, Jesús con su muerte aplacó la ira de Dios. La ira de Dios que se levantaba y se levanta contra todos aquellos que están lejos de su sacrificio porque no quieren aceptarle. La ira de Dios que se derrama sobre todos aquellos que no están cubiertos con la sangre del Cordero. Y cubrirse con la sangre del Cordero no es un asunto de salir a la calle y empezar a decir me curo, me curo, me curo y me curo. No. La sangre de Cristo fue derramada una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Lo que nosotros debemos tener en cuenta en este momento, hermanos, es que cuando nosotros hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús, esa sangre nos cobija una vez y para siempre. Y esa sangre significa que ya Dios no está airado con nosotros y su juicio no se va a derramar sobre nosotros, porque el juicio de Dios fue derramado sobre Jesucristo en la cruz y la ira de Dios cayó con toda fuerza sobre Jesucristo y ahorita nosotros somos libres de ese juicio. El juicio de Dios se derramará con fuerza en el futuro sobre todos aquellos que actúan como Faraón. Nuestro Señor regresará. Primero llevará a su iglesia, luego regresará y colocará sus pies sobre la tierra. Y dice la Biblia que vendrá con una espada saliendo de su boca y destruirá a todos sus enemigos. Vuelvo y digo, ¿de qué lado quieres estar tú? Sin embargo,
Desde ya la misericordia de Dios se derrama sobre el pueblo que ha reconocido a Jesús, quien cargó con toda esa ira por amor a nosotros. Humillémonos entonces delante de Dios y reconozcamos su grandeza. Humillémonos delante del Señor, porque su amor es un amor superior, entregado a nosotros, porque Él es un Dios superior. Guardemos esta palabra en nuestro corazón. Dejemos que esta palabra transforme todo nuestro ser y toda nuestra alma. Dejemos que el Señor haga su obra y digámosle: Señor, yo no quiero ser tu enemigo. Yo quiero reconocer el sacrificio de Cristo, el cual aplacó tu ira. Y quiero vivir para el Señor Jesús, reconocer su amor, reconocer su verdad, doblegarme delante de Él. Humillémonos delante del Señor y díganos: Señor, yo no quiero que esa naturaleza humana representada aquí en el libro de Éxodo, en la vida de Faraón, se siga evidenciando en mí. Yo quiero realmente ser una persona entregada a ti, a tu palabra, entregada a ti, a tus dichos, caminando bajo tu palabra, bajo tus preceptos. Oremos entonces. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te ruego, Señor, que derrames de tu amor, tu misericordia y tu gracia sobre cada uno de nosotros. Concédenos el hermoso privilegio, Señor, de ser llamados tus amigos. Concédenos el hermoso privilegio de ser llamados tus hijos. Concédenos el hermoso privilegio de hacer parte de tu familia. No queremos vivir más en hostilidad. Sabemos que esa carne a veces se levanta y quiere destruir lo que tú has hecho. Pero, Señor, de nuevo nos ponemos delante de ti y nos humillamos delante de ti. Y te rogamos, maravilloso Rey, que nos invadas con tu gracia, que nos tomes de tu mano, Señor, y nos guardes, Señor, en ella. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdone, Señor, por las veces que hemos sido tercos y hemos sido obstinados en guerrear y batallar contra ti, Señor. Te rogamos que nos ayudes. Te rogamos, maravilloso Rey, que nos invadas una vez más, te lo ruego, con tu gracia y tu misericordia. Reconocemos, Jesús, tu sacrificio en la cruz y no queremos hacer parte de ese pueblo sobre el cual será derramado, sobre las naciones sobre las cuales serán derramadas tu ira el día en tiempos finales, Señor. Más bien queremos hacer parte de ese pueblo redimido, ese pueblo que disfrutará en tus moradas, de tu presencia, de tu gloria, Señor. Te rogamos, maravilloso Rey, que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no siendo más, por ahora conmigo, enseguida pasa el Pastor León. Yo quiero decirle a todos los que nos escuchan por Facebook, por Instagram, a todos los que están en Zoom en este momento conectados, que lleven esta palabra a sus corazones, que lleven estas palabras a lo más profundo de su ser. Y bueno, y que mediten en ella y que cada vez que ese ego quiere dominar sus corazones, ustedes digan: no, Dios es superior. Dios es superior. Entonces, no siendo más, yo creo que aquí terminamos.